Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta clase más de Ciencias para la Ciudadanía. En esta clase vamos a comenzar un nuevo proyecto de investigación relacionado con los alimentos transgénicos. ¿Sí? Mira, para que vamos comprendiendo un poco más, te voy a explicar rápidamente qué es un transgénico. Estoy en tu libro en la página 26, ¿sí? 26 y 27, así que si tienes tu libro por ahí a mano, ve a buscarlo para que sigas esta lectura, si no, el archivo en formato digital también te va a servir y por último, si no, ves la pantalla mientras visualizas este video. Ok, mira, ¿qué es un transgénico? Pues bien, un transgénico es un organismo que ha sido modificado genéticamente, OMG, organismo modificado genéticamente. ¿Y en qué se basa esta técnica? Déjame desaparecer de acá para poder acercarme mejor y puedas ver el libro, ¿cierto? Pues bien, mira, vamos a seguir este esquema de acá. Voy a acercarme un poco más por ahí. Tenemos, por ejemplo, que todos los seres vivos tienen su información de las características que poseen, está en el ADN, ¿cierto? Por ejemplo, este maíz tiene sus características como el tamaño de sus granos, el color, la cantidad de azúcar, que es lo que le da el dulzor, está codificado en su ADN, ¿sí? Y pues bien, este ADN está alojado en el núcleo de las células, ¿sí? Y bueno, cada una de estas características se representa por un fragmento de ADN que se llama gen. Entonces, hay un gen o un grupo de genes para el tamaño de los granos, hay un gen para el color del maíz, hay genes para el tamaño de toda la mazorca, para la cantidad de azúcar de la mazorca que va a tener en cuenta o va a tener que ver con el dulzor del maíz. Hay un gen o hay genes para la cantidad de vitaminas, para el tipo de vitaminas, en fin. Hay genes para casi todas las características del ser vivo. ¿Por qué digo casi todas? Porque hay algunas características que involucran modificaciones genéticas muy complejas que son difíciles de determinar, ¿ya? Entonces es un poco complicado saber cuál es el fragmento específico de ADN porque a veces son fragmentos muy que están distantes y que luego de alguna manera esos fragmentos son procesados a la hora de fabricar, por ejemplo, el color del maíz, por darte un ejemplo. Entonces son fragmentos que se cortan, se pegan, se dan vuelta, se ensamblan unos encima de otros. Entonces hay una serie de manipulaciones que cuesta saber concretamente qué gen, qué fragmento de ADN es el que contiene la información. Pero en otros casos es bastante sencillo encontrarlo. Por ejemplo, es muy sencillo encontrar el gen que determina el tamaño de un gusano X, ¿sí? Entonces, cuando los científicos logran encontrar estos genes, ellos, ¿qué es lo que hacen? Déjame desaparecer de acá. Pues bien, ellos son capaces de entrar al ADN, buscar con ingeniería genética ese fragmento de ADN, ese gen, por ejemplo, el del tamaño de un gusano X, ¿sí? Buscar ese gen del tamaño y cortar ese fragmento e insertárselo a un vector. ¿Qué es este vector? Pues bien, este vector generalmente o son virus o son bacterias que tienen la capacidad de meter ADN en otros seres vivos. Entonces utilizan un virus o una bacteria para que este organismo, al desarrollarse, infecte cierto tejido e inyecte ADN a ese tejido y así fabricar y así lograr meter ese ADN dentro de otro ser vivo. ¿Sí? Algunos seres vivos son mucho más susceptibles que otros. Casi todos los animales son susceptibles en estados embrionarios, cuando son embriones o cigotos. Ahí es el mejor momento para que el virus infecte todas las células del cigoto y a todas les meta el gen que los científicos
quieren que ese organismo exprese, ¿sí? En el caso de las plantas es más fácil porque las plantas son más resistentes a las modificaciones genéticas y por lo tanto yo podría tomar, por ejemplo, un trozo de hoja, ¿sí? Un trocito de hoja, no sé si está acá en este esquema, ¿ya? Por ejemplo, un trozo de hoja que haya, o sea, o tal vez fragmentos de hoja, meter estos vectores que podrían ser bacterias o virus y em, de estos tejidos, por ejemplo, de un trozo de hoja, yo puedo hacer crecer una planta. ¿Ya? Es fácil, con un trocito de hoja, con un pedacito de hoja, yo lo dejo en un medio de cultivo determinado y con una cierta combinación de hormonas vegetales yo puedo hacer que de allí crezca una planta. Y esa planta obviamente tiene el gen o los genes de ese trocito de hoja, entonces yo ya no tengo que infectar un embrión, simplemente infecto un trozo de hoja con bacterias para que le metan el gen que yo quiero, que podría ser por ejemplo un gen que se sobreexpresa el tamaño. Por darte un caso, por ejemplo, les logro encontrar el gen del tamaño de la sandía y se lo coloco a un melón. ¿Y qué es lo que va a hacer ese melón? Pues bien, va a crecer como sandía y ahora tengo un melón gigante que me va a dar mucha más producción, lo voy a poder vender a mayor precio porque tiene más kilos de comida. ¿Sí? No sé si me sigues un poco la idea. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues bien, se toma un trocito de una, tal vez una hoja de una planta de melón, esa hoja se infecta con bacterias que tienen el gen de la sandía, por darte un ejemplo muy didáctico, y esas bacterias son capaces de meter sus genes, su ADN dentro de ese trocito de hoja de melón. Y luego de esa hojita yo puedo hacer que crezca una planta de melón. Y esa planta de melón va a expresar, va a tener estos genes de la sandía y por lo tanto todos los melones van a tener el gen de la sandía y ya tengo melones gigantes. ¿Sí? Lo puedo hacer con trozos de hoja, lo puedo hacer con semillas, lo puedo hacer con casi cualquier parte de un vegetal porque las plantas son mucho más flexibles en ese sentido, tienen una mayor tasa de regeneración y por lo tanto yo puedo a partir de fragmentos de vegetal generar la planta entera, algo que es más difícil en animales pero también se puede hacer. Entonces eso es más o menos la metodología de los organismos transgénicos. Ahora, en esta clase lo que vamos a estudiar son los alimentos, porque allí es donde hay una mayor preocupación debido a que no existen muchos estudios sobre los beneficios o los perjuicios de los alimentos transgénicos, ¿ya? Entonces, en el caso de un alimento es exactamente lo mismo. Se busca un vegetal, un alimento que sea comercialmente bueno, que se venda mucho y se le comienzan a inyectar todo tipo de genes para darle resistencia a diferentes cosas, al frío, a las plagas, a los herbicidas, que sea inmune al ataque de ciertos insectos, que crezca más rápido, que produzca más, en fin, ¿ya? Se pueden hacer múltiples mejoras dependiendo de los genes con los cuales yo pueda trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que van a hacer ustedes? Pues bien, este trabajo, voy a agrandarme acá. Este trabajo lo vamos a hacer en dos clases, o sea que vamos a ocupar 2 semanas para esto. En esta primera semana lo que vamos a hacer es investigar un poco de la situación de los transgénicos acá en Chile. En esta clase les voy a dejar algunas preguntas que ustedes van a investigar y las van a responder. Les voy a hacer un formulario con unas cuantas preguntas que ustedes van a buscar y van a responder. Tienen que por favor fijarse en la linkografía, en el link, en la fuente donde están sacando la información, ya que sea ojalá una fuente creíble, una fuente verídica. ¿Ya? Entonces también allí les voy a pedir que me indiquen la fuente de donde están sacando ustedes la información. Acá en el libro hay algunas fuentes que están acá abajo, que ustedes las pueden revisar, ¿sí? Son esas que están ahí. Denle una mirada, vean si algo de eso les sirve para investigar, pero lo que me interesa es la situación acá en Chile. Me gustaría saber qué alimentos transgénicos estamos consumiendo en Chile, porque ojo que en Chile no hay una ley de etiquetado de transgénicos,
¿ya? Entonces no podemos saber qué alimento es transgénico y qué no. Entonces, veamos, informémosle a la gente, hagamos una pequeña campaña, informémosle a la gente qué transgénicos estamos comiendo, busquemos esa información y hacemos en la próxima semana, en esta semana investigamos y la próxima semana creamos una infografía para informar a las personas de qué alimentos transgénicos se están comiendo. Entonces, esta semana investigamos, yo te voy a dejar las preguntas que tú vas a responder y esa información la vamos a utilizar para crear la infografía ya la próxima semana. No comiences a hacer la infografía de inmediato porque yo quiero leer esa información y quiero ver que sea correcta. No quiero que crees una infografía con información falsa, ¿ya? Así que date el tiempo. Esto lo podemos hacer o lo pueden hacer ustedes en parejas, bueno, de partida individual, lo puedes hacer solo o sola si tú quieres, lo pueden hacer en parejas, en tríos o en cuartetos, ¿ya? Uno, dos, tres o cuatro. Recuerden que estos trabajos no es necesario que se junten físicamente, se pueden coordinar de forma virtual, yo hago esto, tú busca esto, o ustedes investiguen y nosotros creamos, no sé, ustedes se pueden organizar, ¿ya? También en este formulario les voy a dejar una parte para que inscriban los integrantes de su equipo, ¿sí? Eso es todo por esta semana. Entonces yo te voy a dejar acá las preguntas para que tú las investigues y plantees las respuestas en ese formulario, ¿sí? Tienes una semana para ir avanzando en esto, para que no te atrases, para que no se colapses con todo lo que hay que hacer más adelante, ¿sí? Y la próxima semana te voy a decir cuáles son las instrucciones para crear esta infografía. ¿Ok? Si tienes dudas me dejas un comentario y ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿sí? Un abrazo gigante para cada uno de ustedes y que estén muy bien. Chao, chao.